Buenas tardes, mi nombre es David Lima y les voy a hablar acerca de la biografía de Julian Rotter. Julian Rotter nació en 1916 en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. Fue el tercer hijo de padres inmigrantes judíos. Desde muy temprana edad, en primaria, se empezó a interesar por la filosofía y por la psicología, por medio de libros acerca de estos temas. Y en 1966 estudió química en la Universidad de Brooklyn. Se inclinó por química ya que había más campo laboral. Y en ese momento, aunque encontrara a la psicología más fascinante, tenía problemas económicos. Mientras estaba en la universidad, tenía dos profesores, que era Madera y Solomon Asch. Estos profesores vieron su potencial y lo animaron a que siguiera a su desarrollo como psicólogo. Por su parte, Madera lo introducía al mundo del conocimiento científico, a la investigación, y Asch lo indujo a conocimientos de psicología, en especial en teorías de Gestalt y del aprendizaje. Rotter obtuvo una pasantía en el hospital de Worcester, donde aprovechó a hacer prácticas formales de psicología. Allí fue donde conoció a una interna llamada Clara Barnes, con la cual después se casó. Luego de obtener un doctorado, obtuvo el puesto de asesor del ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Luego de esto fue donde escribió sus teorías del aprendizaje social, en donde integró teorías del aprendizaje con, con teorías de la personalidad. Fue un participante activo en la conferencia de Boulder en 1949, en donde se definieron modelos para la formación de psicólogos clínicos. Y fue ahí donde se interesó mucho en este tema y habló persuasivamente sobre la formación de psicólogos clínicos, en donde dijo que los psicólogos clínicos tenían que estar bajo la supervisión y formación de psicólogos y no de un equipo psiquiátrico. Rotter murió a los 97 años el 6 de enero del 2014 en su casa en Mansfield. También les quiero hablar acerca de expectativas de reforzamiento. Estas se basan en las probabilidades adquiridas de obtener un reforzamiento. No deben confundirse con las esperanzas, las cuales son nuestras demandas o aspiraciones basadas en nuestras necesidades y deseos. Un hombre que ha fracasado frecuentemente puede desarrollar una expectativa generalizada de que será rechazado más veces. Su expectativa generalizada puede producir una distorsión perceptual, de modo que será incapaz de poder distinguir entre situaciones en las que su probabilidad de éxito sea alta y de aquellas en las que las probabilidades de éxito sean bajas. Grado objetivo mínimo. Rotter emplea este concepto para llamar al grado mínimo de aceptación frente a un objetivo que se ha fijado. Eso quiere decir que por debajo de ese grado mínimo no se acepta nada. Y si este se llega a sobrepasar del límite, se experimenta una sensación de desagrado. En conclusión, suele ocurrir que los objetivos se valoran según su atractivo y no por su viabilidad. Mi nombre es Gabriela Agustín y hoy les voy a hablar acerca de unos temas. El primero es el aprendizaje. Como muy bien sabemos, el aprendizaje es un proceso que conlleva una serie de pasos repetitivos y tiene niveles de dificultad. Esto quiere decir que cada vez que adquirimos la capacidad de poder hacer algo o adquirimos la habilidad de poder hacer algo, estamos obteniendo el aprendizaje y por lo tanto el conocimiento. Se mencionan tres criterios del aprendizaje. Uno de ellos es que el aprendizaje modifica la conducta. El número dos es que el aprendizaje se da por medio de la experiencia. Y el número tres, el aprendizaje se da a largo plazo. Esto quiere decir que cada día que pasa nosotros obtenemos conocimiento y por lo tanto se da el aprendizaje. Cuando adquirimos la capacidad de hacer algo, estamos obteniendo aprendizaje. Una de las excepciones de que el aprendizaje es a largo plazo es cuando las personas consumen sustancias como por ejemplo las drogas, ya que esto modifica su capacidad neuronal
y ya va afectado al aprendizaje. En la teoría del aprendizaje hubieron teóricos que dieron sus aportaciones a la misma. Podemos mencionar a Albert Bandura. En 1925 dio a conocer el aprendizaje social por imitación con modelos y sujetos. También podemos mencionar a Frederick Skinner, que dio a conocer la técnica de enseñanza y el aprendizaje programado. Podemos mencionar a Brunner, que dio la teoría del aprendizaje por descubrimiento. Ahora mencionaremos algunas teorías que dio Julian Rotter. Una de ellas es el valor del reforzamiento, o mejor conocido el valor del refuerzo. Esto quiere decir que se refiere a la importancia que se le da a una acción, a la ejecución de una actividad. Es decir, que cuando nosotros tenemos una actividad por hacer, el valor del refuerzo se ve reflejado en la importancia que nosotros le damos. Esto depende de las expectativas que tienen las personas, ya que cada uno percibimos de una forma diferente. Por ejemplo, cuando a una persona se le pide hacer un favor y esa persona tiene carro y se le está pidiendo que lleve a un compañero de trabajo a su casa, una persona lo puede hacer con mucho gusto y sin esperar nada a cambio, ya que está haciendo algo bueno por esa persona. En cambio, existen otras personas que no lo ven así. Unas podrían hacer este favor, pero inmediatamente esperar de algo. Entonces, en conclusión, el valor de refuerzo es la importancia que uno le da a la actividad por realizar. Otro tema del que les voy a hablar es sobre la situación psicológica. Esto se refiere al contexto psicológico en el que la persona se relaciona. Para Rotter, la conducta es predecible solo cuando conocemos la situación psicológica. Esto, en cambio, para otros autores no es así, ya que la conducta se da por medio de su personalidad o por medio de sucesos psicológicos que hayan pasado. En cambio, para Rotter es una integración del ambiente. Como él mencionaba, les voy a leer esta parte textual y dice: es la combinación de factores internos y externos que influyen en nuestra percepción y respuesta a un estímulo. Por medio de investigaciones de Rotter, podemos mencionar que él estableció 6 categorías de necesidades. Uno de ellos es el reconocimiento de posición. Esto quiere decir que en alguna actividad al individuo se le debe poner en una posición mucho más valorada. El segundo punto es la dominación. Esto quiere decir que el individuo se siente mejor cuando está encima de otras personas. Número 3 es la independencia. Esto quiere decir que es la necesidad de tomar sus propias decisiones y confiar en uno mismo. Bien, podemos mencionar la necesidad que tiene que otros prevengan la frustración. Está el amor y el afecto, que es la necesidad de sentirse amado y aceptado por los demás. Por último, mencionamos la comodidad física. Esta quiere decir que es cómo uno se ve físicamente y relacionado con la seguridad, la autoestima. Ya por último, mencionamos que una necesidad está compuesta por 3 componentes básicos. El primero es la necesidad potencial. Esto se refiere a la intensidad que el individuo le pondrá importancia al objetivo a realizar. El segundo es la libertad de movimiento. Esto se refiere al grado de expectativa que tiene una persona a realizar una actividad. Por ejemplo, al estudiar para un examen, la libertad de movimiento se refiere al grado de expectativa que uno tiene al poder ganarlo o al poder perderlo. Y esto es muy importante, ya que si uno tiene una expectativa alta, es más probable que uno gane el examen. En cambio, si uno tiene una expectativa baja, es más probable que se pierda. Por último, sería el tercero, es el valor de la necesidad. Y esto quiere decir que es el grado de importancia que una persona le da de un objeto sobre otro. Mi nombre es Gabriela Agustín y hoy les voy a hablar acerca de unos temas. El primero es el aprendizaje. Como muy bien sabemos, el aprendizaje es un proceso que conlleva una serie de pasos repetitivos y tiene niveles de dificultad. Esto quiere decir que cada vez que adquirimos la capacidad de poder hacer algo o adquirimos la habilidad de poder hacer algo, estamos obteniendo el aprendizaje y por lo tanto el conocimiento. Se mencionan 3 criterios del aprendizaje. Uno de ellos
es que el aprendizaje modifica la conducta. El número 2 es que el aprendizaje se da por medio de la experiencia. Y el número 3, el aprendizaje se da a largo plazo. Esto quiere decir que cada día que pasa nosotros obtenemos conocimiento y por lo tanto se da el aprendizaje. Cuando adquirimos la capacidad de hacer algo, estamos obteniendo aprendizaje. Una de las excepciones de que el aprendizaje es a largo plazo es cuando las personas consumen sustancias como por ejemplo las drogas, ya que esto modifica su capacidad neuronal y ya va afectado al aprendizaje. En la teoría del aprendizaje hubieron teóricos que dieron sus aportaciones a la misma. Podemos mencionar a Albert Bandura. En 1925 dio a conocer el aprendizaje social por imitación con modelos y sujetos. También podemos mencionar a Frederick Skinner, que dio a conocer la técnica de enseñanza y el aprendizaje programado. Podemos mencionar a Brunner, que dio la teoría del aprendizaje por descubrimiento. Ahora mencionaremos algunas teorías que dio Julian Rother. Una de ellas es el valor del reforzamiento, o mejor conocido el valor del refuerzo. Esto quiere decir que se refiere a la importancia que se le da a una acción, a la ejecución de una actividad. Es decir, que cuando nosotros tenemos una actividad por hacer, el valor del refuerzo se ve reflejado en la importancia que nosotros le damos. Esto depende de las expectativas que tienen las personas, ya que cada uno percibimos de una forma diferente. Por ejemplo, cuando a una persona se le pide hacer un favor y esa persona tiene carro y se le está pidiendo que lleve a un compañero de trabajo a su casa, una persona lo puede hacer con mucho gusto y sin esperar nada a cambio, ya que está haciendo algo bueno por esa persona. En cambio, existen otras personas que no lo ven así. Unas podrían hacer este favor, pero inmediatamente esperar de algo. Entonces, en conclusión, el valor de refuerzo es la importancia que uno le da a la actividad por realizar. Otro tema del que les voy a hablar es sobre la situación psicológica. Esto se refiere al contexto psicológico en el que la persona se relaciona. Para Rother, la conducta es predecible solo cuando conocemos la situación psicológica. Esto, en cambio, para otros autores no es así, ya que la conducta se da por medio de su personalidad o por medio de sucesos psicológicos que hayan pasado. En cambio, para Rother es una integración del ambiente. Como él mencionaba, les voy a leer esta parte textual y dice: es la combinación de factores internos y externos que influyen en nuestra percepción y respuesta a un estímulo. Por medio de investigaciones de Rother, podemos mencionar que él estableció 6 categorías de necesidades. Uno de ellos es el reconocimiento de posición. Esto quiere decir que en alguna actividad al individuo se le debe poner en una posición mucho más valorada. El segundo punto es la dominación. Esto quiere decir que el individuo se siente mejor cuando está encima de otras personas. Número 3 es la independencia. Esto quiere decir que es la necesidad de tomar sus propias decisiones y confiar en uno mismo. Bien, podemos mencionar la necesidad que tiene que otros prevengan la frustración. Está el amor y el afecto, que es la necesidad de sentirse amado y aceptado por los demás. Por último, mencionamos la comodidad física. Esta quiere decir que es cómo uno se ve físicamente y relacionado con la seguridad, la autoestima. Ya por último, mencionamos que una necesidad está compuesta por 3 componentes básicos. El primero es la necesidad potencial. Esto se refiere a la intensidad que el individuo le pondrá importancia al objetivo a realizar. El segundo es la libertad de movimiento. Esto se refiere al grado de expectativa que tiene una persona a realizar una actividad. Por ejemplo, al estudiar para un examen. La libertad de movimiento se refiere al grado de expectativa que uno tiene al poder ganarlo o al poder perderlo. Y esto es muy importante, ya que si uno tiene una expectativa alta, es más probable que uno gane el examen. En cambio, si uno tiene una expectativa baja, es más probable que se pierda. Por último,
sería el tercero, es el valor de la necesidad. Y esto quiere decir que es el grado de importancia que una persona le da de un objeto sobre otro. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre el criterio de Rotter acerca del inconsciente. Rotter creía que el inconsciente estaba formado por expectativas. Estas expectativas a su vez forman la conducta. Estas expectativas podrían ser buenas o malas, y dependiendo de eso la conducta podría ser buena o mala, y a su vez podría traer un reforzamiento positivo o un reforzamiento negativo. Aparte de todo esto, Rotter creía que el inconsciente estaba formado por las expectativas y a su vez estaba formado por el grado de objetivo mínimo. El grado de objetivo mínimo tiene relación con la motivación, con la fijación de metas, con la obtención de las metas, con los fracasos. Entonces, como ya lo había hecho antes mi compañero. Bueno, entonces el grado de objetivo mínimo a este punto es lo que nos hace actuar como actuamos. O sea, el inconsciente formado por las expectativas y por el objetivo de metas juntos hacen que nosotros podamos comportarnos de la manera en que lo hacemos y que nuestras conductas sean de esta forma. Para Rotter era muy importante esto porque decía que una persona que no sabe cuáles son sus grados de objetivo mínimo ni sus expectativas no es una persona realmente madura, sino que debería de ser al contrario. Para ser maduro tenemos que tener expectativas, tenemos que saber cuál es nuestro grado de objetivo mínimo y cuáles son nuestras expectativas. Entonces, para esto, Rotter dijo que teníamos que ser consciente al inconsciente. Esto implica dejar que actuemos o que nuestras conductas salgan a la luz para así poder saber qué tipos de expectativas y qué tipos de grados de objetivo mínimo tenemos. Les voy a hablar un poco sobre el reforzamiento inmediato y el reforzamiento propuesto. Básicamente, Rotter decía que el reforzamiento inmediato y el propuesto es renunciar al hedonismo inmediato para así poder tener satisfacciones más grandes en un futuro. Y esto está ampliamente relacionado con la fijación de metas, con la motivación, con el fracaso y con el grado de objetivo mínimo. Porque englobando todo esto con el grado de objetivo mínimo, podemos saber cómo reaccionaremos a nuestros fracasos y podemos saber qué tipo de metas utilizar, si metas a largo plazo o a corto plazo, para así poder tener un reforzamiento inmediato o un reforzamiento propuesto. Básicamente, Rotter nos incitaba a tener metas a largo plazo, así poder lograr un reforzamiento propuesto. Un ejemplo de este tipo de reforzamiento y de este tipo de tema o de teoría son las personas como sociópatas o psicóticos. Tratan de satisfacer sus impulsos del ello y así tener un hedonismo inmediato, que sería un reforzamiento inmediato. También les voy a hablar sobre el locus de control de reforzamiento. El locus del control del reforzamiento básicamente está ligado a la toma de decisiones y a la libertad que tenemos hacia ellas. El locus del control de reforzamiento nos ayuda a saber qué actitudes vamos a tener hacia el éxito y hacia el fracaso, tomando decisiones correctas libremente. Esta investigación fue muy importante en los estudios de carácter de escala I y escala E, que es interna y externa, que se hicieron en 1996. Y fueron 600 de estas investigaciones que nos dieron la pauta de lo que sería un locus de control de reforzamiento. Aparte de esto, existen dos locus de control de reforzamiento: locus de control interno y locus de control externo. El locus de control interno es el ideal del locus de control. Rotter decía que deberíamos de aspirar a este tipo de locus de control, ya que es el que caracteriza a las personas más maduras y a las personas que han logrado llegar a su etapa de desarrollo normal. El locus de control interno básicamente se basa en el principio de causa y efecto, causalidad. Esto quiere decir que las decisiones y las acciones que yo tenga tienen repercusiones que a la larga yo mismo llegué a estas repercusiones y a estas acciones.
Ahora está el locus de control externo. El locus de control externo básicamente es todo lo contrario al locus de control interno. El locus de control externo es un locus inmaduro, una persona inmadura que no ha llegado a su proceso de desarrollo cognitivo normal. Entonces, el locus de control externo básicamente se basa en el principio de la casualidad. Las cosas pasan porque pasaron, por el destino. Yo no tuve nada que ver con eso. Si una meta que yo quería realizar no se realizó, es porque yo no puse de mi parte o porque yo no di lo máximo de mí, sino que fue por principios externos y no tiene nada que ver conmigo. Este locus de control básicamente se debería desarrollar a un locus de control interno. Ese sería el ideal, pasar de un externo a un interno. Pero también tenemos que tomar en cuenta que hay acciones ambientales que hacen que estos dos locus no lleguen a su punto máximo o ideal, que sería el locus de control interno. Otro tema del que vamos a hablar es la confianza-desconfianza. Básicamente es igual o similar a la confianza-desconfianza de Erikson, donde se miden los principios como la bondad, el valor, la voluntad, la confiabilidad, pero de manera externa. Yo reflejo estos principios hacia otra persona. Entonces yo sé que esa persona es confiable porque me ha demostrado ciertos aspectos de confiabilidad. Y no puedo pensar que ella no es confiable hasta que me demuestre lo contrario. Este es básicamente el principio de confianza-desconfianza de Rotter. Entonces, se ha creado una prueba para medir esos tipos, que consta de 40 frases. Estas 40 frases definen a la persona